Israel salió de Egipto, ahora libre pero confundido. Vieron el mar separarse, oyeron la voz de Dios. Surgió una pregunta más difícil. ¿Cómo vivir cerca de un Dios santo? ¿Cómo evitar la autodestrucción? La presencia de Dios descendió poderosamente en el campamento. No era distante, pero no debía tomarse a la ligera. Cada gesto, decisión, error tenía peso. Moisés escuchó atentamente las instrucciones de Dios. Aarón y sus hijos comprendieron su responsabilidad. Servir a Dios no era solo un honor cómodo, era una responsabilidad formidable. El campamento bullía con una mezcla de emoción y miedo. Los ancianos discutieron las implicaciones de la presencia de Dios. Las mujeres preparaban la comida, susurrando oraciones. El tabernáculo se erguía en el centro, un faro. Humo ascendía del altar, una ofrenda constante. Moisés entró en el tabernáculo, con la cabeza inclinada. Buscó la guía del Todopoderoso. La gente observaba, con rostros grabados de esperanza. Aarón y sus hijos se prepararon meticulosamente para el servicio. Se limpiaron, tanto en cuerpo como en espíritu. El peso de sus roles recaía sobre ellos. Un niño pequeño le preguntó a su padre sobre las reglas. ¿Por qué hay tantos?, preguntó. El padre respondió: para protegernos, hijo. Una anciana relató las plagas de Egipto. Dios es poderoso, pero también justo, dijo ella. Un hombre se quejó de las restricciones. ¿Somos verdaderamente libres?, murmuró. Su esposa lo silenció con una mirada severa. El sol castigaba el campamento en el desierto. El aire estaba cargado de expectación. Un pastor cuidaba su rebaño cerca del perímetro. Se preguntaba sobre el Dios en medio de ellos. Los levitas custodiaban el tabernáculo, vigilantes. Sus ojos escudriñaban la multitud, siempre vigilantes. Moisés salió del tabernáculo, con el rostro resplandeciente. Levantó las manos para dirigirse a la gente. Dios ha hablado, declaró en voz alta. Un silencio cubrió todo el campamento. Cada oído se esforzó por escuchar sus palabras. Moisés comenzó a recitar las leyes y los decretos. La gente escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. El peso de la santidad de Dios se posó sobre ellos. Un sentimiento de asombro y responsabilidad llenaba el aire. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Vivir cerca de un Dios santo exigía un cambio, requería obediencia, reverencia y fe. El viaje que tenemos por delante será desafiante, pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. El tabernáculo era un símbolo de su presencia, un recordatorio de su poder y su amor. La gente comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Viviendo a la sombra del Todopoderoso, sus vidas se entrelazaron con lo divino. Se estaba forjando un pacto sagrado. Una nación estaba naciendo. Su destino ahora estaba entrelazado con Dios. Aprenderían a vivir cerca de un Dios santo. El peso de la presencia de Dios se posó sobre los israelitas después de su éxodo. Se dieron instrucciones, se trazaron límites entre la vida y la muerte. Estas no eran meras reglas, sino directrices vitales para la supervivencia cerca de la santidad. La gente luchó por comprender las implicaciones de su nueva libertad. Aprendieron que la libertad sin dirección podía llevar a la destrucción. La santidad no era un castigo, sino un escudo, una forma de protección. Empezaron a comprender el delicado equilibrio necesario para vivir cerca de Dios. Mantener una relación con Él exigía una vigilancia constante. El peso de la libertad y la responsabilidad comenzó a moldear sus vidas. Las rutinas e interacciones diarias ahora estaban coloreadas por la presencia de Dios. Creció la reverencia, mezclada con una conciencia naciente de su propia falibilidad. Moisés registró meticulosamente las leyes y los decretos dados por Dios. Aarón y sus hijos prepararon el tabernáculo, un espacio sagrado. El pueblo trajo ofrendas,
buscando expiación y favor. Cada sacrificio se realizaba con cuidadosa precisión y solemnidad. A los levitas se les asignaron deberes específicos para mantener el orden. La limpieza se volvió primordial, tanto física como espiritual. Se establecieron leyes sobre alimentación, higiene e interacción social. El sábado era un día de descanso, un recordatorio de la creación de Dios. Se instituyeron festivales para conmemorar la fidelidad de Dios. Se celebraron la Pascua, el pan sin levadura y las primicias. Estas fiestas tenían el propósito de recordarles su liberación. La gente se reunió para escuchar la lectura de la ley por Moisés. Escucharon atentamente, tratando de entender la voluntad de Dios. A los niños se les enseñaba la ley desde una edad temprana. Constantemente se enfatizaba la importancia de la obediencia. El tabernáculo se erigía como un punto central, un recordatorio de la morada de Dios. La nube de la presencia de Dios reposaba sobre el tabernáculo. Cuando la nube se movió, la gente recogió sus cosas y la siguió. El viaje a través del desierto continuó, guiado por Dios. Surgieron desafíos, poniendo a prueba su fe y obediencia. Se expresaron quejas, pero Dios se mantuvo paciente y misericordioso. El maná cayó del cielo, proveyendo sustento diario. El agua brotó de la roca, saciando su sed. Dios proveyó para sus necesidades, demostrando su amor. La gente aprendía a confiar en la providencia de Dios. También aprendieron las consecuencias de la desobediencia. Los murmullos y la rebelión trajeron un juicio reído. La tierra se tragó a algunos, el fuego consumió a otros. Estos eventos sirvieron como advertencia para toda la comunidad. El temor del se, userofuno orcresi, useroftres, entre el pueblo. Empezaron a comprender la seriedad de su pacto. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. La expiación se hizo mediante el derramamiento de sangre. La sangre simbolizaba la limpieza del pecado y la culpa. El pueblo buscó el perdón y la reconciliación con Dios. Renovaron su compromiso de obedecer sus mandamientos. El viaje por el desierto fue un tiempo de prueba y refinamiento. Dios los estaba transformando en una nación santa, apartada para sí mismo. Estaban aprendiendo lo que significaba vivir cerca de un Dios santo. Las leyes y los rituales fueron diseñados para protegerlos. Se suponía que debían evitar que profanaran lo sagrado. La santidad no era solo un concepto abstracto, era una realidad tangible que impregnaba cada aspecto de sus vidas. Constantemente se le recordaba a la gente la presencia de Dios. Estaban aprendiendo a andar en sus caminos. El viaje fue difícil, pero también fue transformador. Se estaban convirtiendo en el pueblo al que Dios los había llamado a ser, una nación apartada, santa y dedicada a Él. Vivir cerca de un Dios santo exigía todo. El pueblo vivía con reverencia, consciente de su falibilidad, después de recibir las instrucciones de Dios. Pero no todos escucharon. Los hijos de Aarón se sentían seguros en su posición privilegiada. Creían que la cercanía a Dios permitía la improvisación, el fervor reemplazando la obediencia. Nadab y Abiú prepararon sus incensarios, llenos de incienso y brasas. Entraron en el tabernáculo, con los rostros encendidos de fervor, ignorando el protocolo. Ofrecieron fuego extraño ante el Señor, un fuego que Él no había ordenado. Una luz repentina e intensa brilló dentro del espacio sagrado del tabern. Culo, un fuego consumidor estal. El silencio descendió sobre el campamento, pesado y absoluto, un contraste escalofriante. Aarón se quedó inmóvil, con el rostro marcado por la conmoción y un dolor indescriptible. Moisés se acercó a Aarón, con voz sombría, llena de autoridad divina. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: entre aquellos que están cerca de mí seré santificado,
y ante todo el pueblo seré glorificado. Aarón permaneció en silencio, aceptando el juicio divino con el corazón apesadumbrado. Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón, para que retiraran los cuerpos. Con cuidado, llevaron a Nadab y Abiú fuera del campamento, lejos del espacio sagrado. La gente observaba en silencio atónito, el miedo y la reverencia apoderándose de sus corazones. Moisés instruyó a Aarón y a sus hijos restantes, Eleazar e Itamar: no te lamentes abiertamente, no te rasgues la ropa ni te sueltes el pelo, o tú también morirás, y su ira vendrá sobre toda la comunidad. Pero tus parientes, todo el pueblo de Israel, pueden lamentarse por aquellos que el Señor ha destruido. No salgan de la entrada de la tienda de reunión, o morirán, porque el óleo de la unción del Señor está sobre ti. Obedecieron las instrucciones de Moisés y permanecieron a la entrada del tabernáculo. La gente susurraba entre sí. El miedo se mezclaba con la confusión y el dolor. Moisés entonces habló con Aarón, abordando la gravedad de su sagrado deber. No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, siempre que entréis en la tienda de reunión, o moriréis. Este es un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Debes distinguir entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo inmundo, y debes enseñar a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado. Aarón escuchó atentamente, comprendiendo el peso de su responsabilidad. El incidente sirvió como una dura lección, grabada en su memoria colectiva. Levítico era más que reglas, era una guía para la vida cerca de un Dios santo. Les enseñó que la verdadera libertad significaba vivir dentro de los límites divinos. La libertad no era hacer lo que uno quería, sino preservar la vida y la comunidad. Se trataba de mantener la presencia de Dios entre ellos. Con reverencia, la gente comenzó a comprender las profundas implicaciones de la santidad. La santidad exigía respeto, obediencia y una conciencia constante de la presencia de Dios. No era una carga, sino un camino hacia la vida, un escudo contra la destrucción. El campamento volvió lentamente a su rutina, pero cambió para siempre. La sombra del fuego persistía, un recordatorio del poder y la justicia de Dios. La gente aprendió que acercarse a Dios requería humildad, no presunción. Entendieron que el servicio no era un derecho, sino una confianza sagrada. La historia de Nadab y Abiú se convirtió en un cuento con moraleja, transmitido de generación en generación. Se enfatizó la importancia de seguir las instrucciones de Dios con precisión. Les enseñó que la santidad de Dios no debía tomarse a la ligera ni ser manipulada. El incidente refuerza la necesidad de que los sacerdotes estuvieran sobrios y fueran perspicaces. Siempre tenían que distinguir entre lo sagrado y lo profano. La gente se dio cuenta de que vivir cerca de un Dios santo era un privilegio y un desafío. Exigía vigilancia constante, reverencia y obediencia inquebrantable. Las leyes de Levítico fueron diseñadas para protegerlos de su propia falibilidad. Estas leyes eran una guía para navegar por las complejidades de una relación con Dios. Israel comenzó a comprender el verdadero significado de vivir en la presencia de Dios. Aprendieron que la verdadera adoración implicaba obediencia y un corazón humilde. El fuego servía como símbolo de la santidad de Dios y su justicia inquebrantable. El pueblo de Israel continuó su viaje, marcado para siempre por este acontecimiento. Llevaban el peso de su responsabilidad, esforzándose por honrar la presencia de Dios.